buenos días. Continuando con el curso de reparación de motherboards que estoy armando a lo largo de los meses, bueno, vamos a empezar con el video número 5, en donde vamos a hablar de cómo reconocer componentes SMD, componentes de montaje superficial. Acá, bueno, tenemos los dos términos, como ustedes pueden visualizar en pantalla, los dos términos más usados para definir los componentes de montaje superficial y los componentes que atraviesan las placas cuando nosotros los colocamos en ellas, es decir, que los pasamos las patitas a través de un agujerito para poder trabajar con ellos. Acá yo tengo un pequeño slide representativo para que podamos darnos una idea de lo que es este tipo de componente. Lo voy a poner al tamaño de la pantalla para que ustedes puedan visualizarlo, pero bueno, básicamente acá ustedes ven la tecnología de montaje superficial, como son componentes que están colocados sobre la superficie de la placa, ¿sí? Se pegan a la superficie de la placa a través de la soldadura que nosotros le damos, mientras que los componentes comunes de electrónica atraviesan la placa a través de estos pequeños agujeritos por los cuales nosotros pasamos la patita para poder sostenerlas con la soldadura en el otro extremo del lugar en donde se encuentra el cuerpo del componente, ¿sí? El cuerpo del componente se coloca en la parte de arriba de la placa y nosotros lo vamos soldando en este sector. Bueno, estas son las tecnologías de componentes con los cuales nosotros trabajamos. Afortunadamente, bueno, ya llevamos muchos años, ¿no es cierto?, en la industria electrónica, el trabajo de los componentes through-hole technology, o sea que atraviesan la placa. Y en general esos componentes tienen un tamaño, si bien reducido, muchas veces podemos incorporar codificación de color o podemos colocar códigos numéricos como para poder dar algo de información técnica sobre el componente. Pero ¿qué ocurre? Con el tema de la miniaturización de estos componentes, los de montaje superficial no cuentan con mucha superficie, de tal manera que es muy difícil identificarlo. Primero hay que hacer una identificación visual para determinar qué tipo de componente es y saber si por ejemplo es un capacitor, si es un transistor, si es un diodo, si es una resistencia, porque tienen aspectos visuales diferentes. Entonces lo primero que usted debe hacer, si no tiene experiencia en componentes de montaje superficial, es acudir a internet, a imágenes o a manuales que le vayan mostrando el aspecto físico de los componentes para memorizarlos y poder entenderlo, porque esto es lo primero que usted tiene que lograr. Ya vamos a ver que si bien existen formas y técnicas de buscar información, ahí se las voy a mostrar a lo largo de este video, hay formas con las cuales nosotros podemos saber qué tipo de componente tenemos enfrente. Si estamos con alguna dificultad y no somos capaces de identificarlo visualmente, bueno, podemos tener algunas ayudas, pero estas ayudas son limitadas por muchos factores, principalmente por el factor del tamaño y principalmente también concordantemente por la cantidad de fabricantes que hay, que muchas veces estos fabricantes, al no seguir una codificación universalmente aceptada, sino que las codificaciones numéricas, la identificación de componentes en los talleres y laboratorios electrónicos de cada fabricante es diferente, nos encontramos con una gran maraña de información, de tal manera que a veces, si bien en el 90% de las veces no tenemos muchas dificultades para reconocer un componente electrónico y determinar sus características y propiedades, bueno, sí puede suceder que tengamos una dificultad en algunos de ellos, de tal manera que a veces puede resultar muy difícil su identificación para reemplazar, e inclusive a veces muy difícil poder identificarlos para saber cuál es la medición que debemos hacer sobre estos. Para eso existe también aparatología moderna. Yo esto siempre lo digo en todos los talleres de electrónica. La era del tallerista o del técnico electrónico
electrónico que trabaja solamente con el tester ya murió. Cualquier tallerista actual tiene que tener por lo menos varios componentes, varios instrumentos electrónicos para poder hacer las mediciones de manera correcta. Un tallerista en un taller básico de electrónica actual necesita no uno, sino necesita un par de tester de buena calidad como mínimo. Después necesita un capacímetro, necesita un medidor ESR para poder medir la resistencia equivalente de los capacitores, necesita tener un inductómetro, como mínimo esos componentes para poder hacer un buen diagnóstico de la placa o de los componentes que está visualizando. Bueno, los componentes de montaje superficial, acá yo le voy a mostrar otro slide, lo voy a agrandar, vienen bajo distintos formatos. Estos formatos también son importantes que nosotros los podamos visualizar. Como usted puede visualizar acá, yo le voy a ir mostrando distintos tipos de componentes. Cada uno de estos componentes trae un formato específico, ¿sí? Estos formatos son bastante públicos, los puede encontrar en un montón de sitios web referenciados como para poder visualizar. Muchas veces también conviene que usted cuando está mirando un componente electrónico o está tratando de identificarlo pueda ver qué formato físico tiene, porque en muchos manuales esos formatos se hace referencia sobre ellos, de tal manera que tenemos que ver si el componente viene el que estamos viendo o analizando viene en una determinada forma física, de tal manera que sea fácil su identificación. Por eso es importante que usted también tenga en claro estos formatos. Hay muchísimos manuales, archivos PDF colocados en internet. Nosotros se los entregamos a los alumnos de nuestros cursos. Como le decía, estos componentes electrónicos que nosotros trabajamos nos podemos encontrar con muchas dificultades para poder encontrar sus características físicas y técnicas. Y si bien, por ejemplo, acá yo le estoy mostrando un integrado en donde el fabricante tiene bastante lugar como para poner algo de información, puede poner la identificación del componente y algún otro poquito de información, hay otros componentes en donde usted no va a encontrar esa información y va a tener que identificarlos primero físicamente a qué corresponden. Ahí yo le estoy mostrando un capacitor, de tal manera que este componente, con el aspecto que usted ve de rectángulo, con los extremos metalizados y el centro de un color ocre o un color marroncito, como usted quiera llamarle, bueno, es un capacitor. Después hay otros componentes en donde el fabricante sí puede colocar algún tipo de información, como usted puede ver allí, ¿no es cierto?, estos que les estoy mostrando, en donde el fabricante ha podido colocar algún tipo de numeración de identificación, y bueno, y nosotros vamos a tener que ir haciendo esa lectura de datos. En otros, por ejemplo, ya es un poco más difícil colocar información, ¿sí? Acá nosotros tenemos un resonador, ¿no es cierto?, un integrado típico, pero fíjese los tamaños a los cuales nosotros nos estamos enfrentando. En ese slide es un dedo en donde hay una falange nada más, no es ni siquiera un dedo completo, y mire el tamaño de los componentes que nosotros podemos encontrar. Por esto es muy importante que el técnico, cuando va a trabajar con componentes de montaje superficial, como el técnico que quiere reparar motherboards o equipos modernos o celulares, pues se hace necesario trabajar con este tipo de componentes. Los componentes de montaje superficial han mejorado el rendimiento en comparación con los componentes THT que son de orificio pasante, debido a que el tamaño más pequeño los hace muy factibles para crear circuitos sumamente reducidos, tienen conectores internos más cortos y obviamente permiten el diseño de placas mucho más pequeñas. Todos estos factores han reducido la inductancia, por ejemplo, y la capacitancia parásita de los circuitos, y permiten la generación de señales mucho más estables, sobre todo con señales que se tienen que trabajar, señales de tipo binario, que se tienen que trabajar a alta frecuencia y que requieren que haya muy poca interferencia para evitar problemas en la transmisión de los datos. Los componentes SMD también pueden ser más rentables que los componentes tradicionales de
de orificio pasante, porque permiten reducir el tamaño de los circuitos y el tamaño de las placas. Sin estos componentes no habría sido posible la miniaturización. Entonces eliminan la necesidad de utilizar las dos caras de las placas y hace que las placas se simplifiquen al tener menos necesidad de orificios, ¿sí? Y es más fácil su organización interna. En la actualidad, más del 50% de los componentes semiconductores activos están montados en superficie. El primer paso que nosotros necesitamos, como les decía, para reconocer el componente es la revisión visual, lo que quiere decir que usted debe tratar de identificarlo por el aspecto físico. Los componentes vienen en diferentes formas y dependiendo del formato que asumen en fábrica, se van a identificar con nombres escritos a veces en las serigrafías, en la serigrafía de la placa. Si el componente tiene suficiente superficie, bueno, algún indicador o algo le va a grabar el fabricante, pero generalmente también vienen información en los esquemáticos que acompañan a los componentes o a las placas, ¿sí? Ya sea el teléfono celular o la motherboard que usted esté intentando reparar. Generalmente en la serigrafía o en los esquemáticos aparecen siglas estandarizadas para determinar de un modo fácil la forma que asumen y sobre todo para poder pedirlos en la tienda cuando usted va a la casa de repuestos electrónicos o a los distribuidores o a los fabricantes, ¿sí? De tal manera que esto, bueno, es importante, como les decía, que todo esto usted lo tenga en claro. Al mismo tiempo, los componentes de montaje superficial, por su propia naturaleza, que son demasiado pequeños para llevar números o códigos o algún tipo de identificador, nos trae varios inconvenientes, por lo cual en general casi siempre nosotros trabajamos con herramientas adicionales, ya sea con manuales de identificación de componentes de montaje superficial o sitios web que online nos permiten buscar algunos componentes, la identificación, la sigla referenciada en el esquemático o para poder encontrar la información técnica que nosotros necesitamos, ya sea para su reemplazo o para la medición correcta del mismo. Los componentes de montaje superficial se pueden medir con los instrumentos y con las técnicas convencionales, es decir, que todos los instrumentales que yo les había mencionado, el capacímetro, el medidor ESR, el inductómetro, el tester convencional, nos sirven para medir, ¿sí? Así que en general no necesitamos algún tipo de instrumental especial, pero sí es cierto también que han empezado a aparecer algunos tipos de instrumentales que tienen una doble ventaja. Primero, son instrumentales que cuando usted lo pone a medir un componente electrónico, primero, la primera ventaja que nos dan es que nos permite medir los componentes electrónicos sobre placa. Y segundo, que también si nosotros, por ejemplo, no sabemos qué tipo de componente es al que estamos visualizando, tienen algunas capacidades de reconocimiento. No son muy grandes las capacidades de reconocimiento, es decir, que la tasa de error es bastante alta de ese tipo de instrumentos. Yo estoy por preparar una serie de videos en donde voy a mostrar cómo se trabajan esos instrumentos de última generación, pero básicamente tengan claro que no reemplazan el conocimiento del técnico. Es muy importante esto para tenerlo en cuenta al momento de hacer la medición. Tienen una tasa bastante alta de falsos positivos, de falsos reconocimientos. Bueno, ¿qué más le puedo ir diciendo? Bueno, entonces hay que usar los componentes comunes, los instrumentales comunes como capacímetro, inductor, medidor ESR, tester común. En general no hay problemas con aquellos componentes de montaje superficial que pierden la continuidad, es decir, cuando se cortan internamente, porque es fácil diagnosticar el estado de mal funcionamiento a través del multímetro o de cualquier otro instrumento. El problema surge cuando el componente en un circuito de montaje superficial resulta que la placa o el componente que estamos viendo reviste fallas y no tenemos una referencia que nos permite determinar si está fuera de rango de trabajo. Entonces ahí tenemos una primera dificultad: cómo saber si el componente está defectuoso y está trabajando fuera de sus límites normales. Cuando
está cortado es muy fácil, es decir, medimos la continuidad y vemos que de un lado y del otro no hay paso de corriente, bueno, ya está listo. Pero ¿cómo saber si la corriente que está pasando es la adecuada de acuerdo a la funcionalidad del componente y a la medida de ese componente? Entonces esto es uno de los elementos que nosotros debemos saber. Por eso algunos componentes, si bien no traen nada escrito, bueno, tenemos que buscar la simbología a través de la serigrafía o del esquemático, a veces si el fabricante no ha colocado ninguna referencia en la placa. Vamos a pasar al segundo slide. Bueno, aquí usted puede ver algunas cositas, como por ejemplo acá usted puede visualizar los componentes, ¿no es cierto?, físicos, como los capacitores cerámicos que no tienen polaridad, que yo le estoy mostrando en esta pequeña mostración inicial, ¿no es cierto? Estos son componentes, hay de distinto tamaño. Bueno, justamente el tamaño es el que va definiendo la capacidad de algunos de estos componentes. Como yo le decía hace unos instantes, acá volvemos a tener el slide, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de tamaños. En general nosotros lo que hacemos es usar la serigrafía del fabricante, que como usted puede visualizar acá en este slide, el fabricante suele colocar información, ¿no es cierto?, en el caso de ser posible. Yo le voy a ir marcando algunos componentes, como usted puede visualizar ahí, los distintos tipos de serigrafía a los que el fabricante va tratando de colocar. En estos casos, bueno, está haciendo referencia a algunos transistores que están colocados en distintas posiciones de la placa, pero fíjese cómo se esfuerza el fabricante en colocar alguna referencia identificatoria para usted para poder visualizarlo. En general los fabricantes en las serigrafías lo que hacen es, voy a ver si puedo agrandar un poquito más para que lo pueda ver un poco más en detalle. Miren acá como la serigrafía, por ejemplo, nos permite identificar algunos componentes. En general, cuando usted en la serigrafía identifica un componente, el fabricante suele colocar una sigla que identifica la funcionalidad del componente, en este caso PQ, esto nos está haciendo referencia a transistores, y un número que muchas veces nos permite a nosotros dentro del esquemático poder identificar el componente, y dentro del esquemático ahí nosotros vamos a encontrar la información adicional de este componente, ¿sí? Por supuesto que cuando visualizamos algunas formas, por ejemplo ahí usted puede visualizar una forma de un componente, acá visualiza otra. En este componente, por ejemplo, nosotros estamos viendo acá, a este componente me refiero, estamos viendo un pequeño capacitor, acá estamos viendo otro capacitor, se lo estoy mostrando en pantalla. Bueno, la cuestión es que en general el fabricante siempre va a tratar de colocarle algún tipo de referencia como para que usted pueda visualizar. Yo acá le pongo las referencias más comunes que se usan para identificar los componentes electrónicos, ¿sí? Estas son las abreviaturas más comunes. Muchas veces el fabricante puede acompañar a veces a esta es la nomenclatura común. Por ejemplo, para diodos se usa la D, para un diodo Zener la Z, las resistencias la R, los transistores Q, y así, bobinas L, capacitores C, integrados U. Para los cristales de resonancia usamos la Y, los jumper J, conectores CN, los transformadores T. De tal manera que estas son las abreviaturas más comunes, que son las que usted debe tener en la cabeza. Hay veces que el fabricante, por distintos motivos, puede acompañar algunos elementos, como por ejemplo los transistores, le puede agregar una P. A lo mejor esa P está haciendo referencia a que está relacionado ese transistor, o a veces una resistencia, o a veces otro componente. Esa P puede estar relacionada a que está ubicado en una línea de tensión de características especiales, ¿no es cierto?, una línea de potencia. Entonces por ahí a veces el fabricante puede ser que esta nomenclatura la altere de alguna manera, pero justamente para que usted pueda
entender ciertas características que por ahí a veces pueden llegar a escaparse cuando nosotros estamos trabajando con un componente electrónico. Siempre los fabricantes se han esforzado en colocar la mayor cantidad de referencias posibles para que usted pueda visualizar estos componentes. Mire, le voy a mostrar otra plaquita, vamos a ponerla en primer plano para que se vea bien. Ven, acá tenemos también otros componentes y fíjese cómo el fabricante va colocando información. No solamente trata de colocar serigrafía identificatoria en algunos componentes, ¿ven? Sino que a veces también va acompañando los números con un número, ¿no es cierto?, para indicar las patitas o cómo se tiene que colocar el componente o el integrado dentro de la marca. Yo tengo por ahí un curso de motherboard que le aconsejo que también lo vea, porque para poder visualizar macroscópicamente algunos componentes, fíjese cómo acá el fabricante en este conector que le voy a señalar, estos son jumpers, ¿no es cierto? Son jumpers de conexión, o pueden ser conectores o pueden ser jumpers, esto depende, porque hay algunos componentes de motherboard que son parecidos, ¿sí? Y a veces son jumpers y a veces son conectores. Bueno, ve cómo ha referenciado y ha reforzado el color en la patita número 1, de tal manera que se ha tomado el trabajo de dibujar estas dos líneas, remarcando que esta es la pata número 1, ¿no es cierto?, de este conector o este jumper o lo que sea que usted tenga allí en la motherboard. Bueno, como siempre yo les digo, todos los gráficos es importante que usted aprenda a visualizarlo. No hay nada que pueda reemplazar la capacidad de visualización que tiene un técnico electrónico. Como siempre le digo, lo más directo es identificar un componente por su aspecto, pero a veces eso puede ser un poco difícil. Primero, porque a veces el taller llega algún componente que ha reventado, que ha volado, o ha explotado, o se ha deteriorado. Entonces, a veces ese deterioro es de tal magnitud que no podemos distinguir al componente en sí mismo o al valor que tenía si estaba escrito. Suele suceder mucho con las resistencias de tamaño clásico, que viene con la codificación de color, pero ¿qué pasa? Si explota esa resistencia por algún motivo, a veces usted no puede encontrar los colores, las bandas de colores, de tal manera que ¿cómo sabemos qué tipo de resistencia era, cuál era el tamaño, ¿no es cierto?, y la capacidad de resistir que tenía? Entonces por eso es importante que nosotros aprendamos a encontrar todas las alternativas posibles, ¿no? A menudo sucede que los componentes pueden no tener nada escrito, sobre todo los de montaje superficial, sin serigrafía ni código de colores. Algunos fabricantes, sobre todo en el caso de los capacitores, tienen tablas en las cuales, dependiendo del tamaño del componente que usted tiene SMD, permiten identificar su valor. Por eso no es viable ni para todos los fabricantes ni para todos los componentes, porque algunos, como le digo, las tablas, la identificación, la referencia en los esquemáticos no está estandarizado. Varios componentes vienen con números de identificaciones que permiten conocer sus valores, por ejemplo las resistencias, pero en muchos casos de los circuitos los componentes SMD no traen nada dibujado o pintado. Otra vez el fabricante de la motherboard incluye alguna referencia, pero generalmente esta referencia solo es una identificación del tipo de componente. Acá en el gráfico 3 que nosotros estábamos viendo, ¿no es cierto?, una foto de la motherboard, usted puede ver las referencias PQ a las que yo hacía referencia, pero ese número, el número que acompaña al PQ, que hace referencia al tipo de componente, nos permite identificarlo dentro del esquemático de la motherboard. Bueno, hemos visto entonces las identificaciones más comunes, ¿no es cierto? Vamos a pasar al slide número 3. En los esquemáticos, acá yo le he puesto un conjunto de componentitos
como para que usted vaya viendo cómo se van visualizando. Estas cartillas las puede sacar de internet, son muy comunes, andan dando vueltas por ahí. Acá bueno, hay distintos tipos en el esquemático. Estos componentes electrónicos asumen distintos tipos de formas, ¿sí? Entonces usted puede ver acá cómo las resistencias, por ejemplo, asumen distintos tipos de forma. Los resistencias variables, los switch, ¿sí? Esto está muy bueno que usted pueda visualizarlo. Lo voy a poner en primer plano, perdón, porque no se ve. Ahí está. Así no molestan algunas visualizaciones. Sí, hay entonces distintos tipos de elementos como las baterías, los inductores, acá se los estoy mostrando, los diodos. Bueno, esto también es importante que usted visualice la forma clásica de las puertas lógicas. Miren todas las puertas lógicas que hay, los distintos tipos de integrados, amplificadores, reguladores de tensión. Amplificadores, por ejemplo, son estos dos que usted, este que está viendo acá. Acá tiene un regulador de tensión, otro tipo de regulador de tensión. Bueno, entonces hay distintos tipos de componentes que nosotros tenemos que tratar de poder identificar en la serigrafía, ¿sí? Por eso es importante que también esté acostumbrado a ver componentes, los distintos tipos de capacitores. Fíjense, vamos a aumentar. Los capacitores no polarizados, los capacitores polarizados. Muchas veces en la serigrafía los fabricantes van poniendo siglas, ¿no es cierto? Este es el capacitor número 1 de la placa, capacitor número 2 de la placa, y le va poniendo el valor de su capacidad, ¿no es cierto? En el caso es de 0,1 nanofaradios y de 10 microfaradios, ¿sí? Todas estas siglas es importante que usted las vaya visualizando, las vaya comprendiendo y las vaya entendiendo. Los diodos, acá por ejemplo vemos unos diodos de tipo Schottky y Zeners, ¿sí? Ahí los tiene, ¿sí? El diodo Schottky y el Zener. Y afortunadamente, por ejemplo, en esta serigrafía el fabricante también pone la identificación del modelo, de tal manera que, por ejemplo, el diodo 4 es un Zener, un Schottky, identificado como 1N5819, y acá el diodo 5 es un Zener clásico, como es el 1N4733A. De tal manera que en la serigrafía es importante que nosotros miremos y seamos atentos a esas serigrafías. Acá por ejemplo tenemos otra donde el fabricante también hace referencia a muchos componentes, ¿ven? A algunas patitas, a la funcionalidad de las patitas, la identificación del integrado con la sigla clásica de la U y el número, y el patillaje, un patillaje parcial, en donde por lo menos algunas referencias, las referencias más importantes las puede llegar a colocar, ¿sí? Bueno, esto es muy común en los esquemáticos de motherboards, porque en general es uno de los elementos que usted va a ver que se fabrican y se arman con una gran cantidad de información. Bueno, sigamos. Esto acá, ¿no es cierto? Bueno, también para que usted vea cuáles son las distintas formas que el fabricante puede identificar a los componentes cuando los escribe en la serigrafía. Estas son las abreviaturas más comunes. Después todos estos slides que yo le estoy mostrando los he sacado de internet, están todos en internet, de tal manera que usted puede buscarlos, o si lo prefiere puede congelar la pantalla y sacar un screen de manera tal que puede guardar la referencia. Pero bueno, acá también tiene una pequeña tablita en donde le muestra las distintas abreviaturas con las que el fabricante puede referenciar en la serigrafía o en el esquemático que usted ha sacado del componente o de la motherboard que quiera reparar, o incluso del celular. Y bueno, a veces estas referencias están muy buenas para poder encontrar, ¿no es cierto?, una
correlación entre el componente físico y su funcionalidad. Bueno, como le decía, esto está bueno siempre que usted lo tenga a mano. De hecho, cuando se reparan motherboard y componentes a nivel electrónico, en general todos los técnicos electrónicos lo tenemos. Bien, yo le aconsejo que vaya visualizando todos estos elementos. Bueno, volviendo al tema de la nomenclatura, de identificar, en la industria ha surgido con el tiempo un sistema de codificación que se ha desarrollado de forma arbitraria, es decir, no hay un consenso general para poder identificar los componentes, nombrarlos, de tal manera que a veces es un poco caótico encontrar información de los componentes. No hay una convención que agrupe a todos los fabricantes en el criterio de cómo se denomina cada componente o cómo se lo nombra, ya sea en la serigrafía, en la fabricación o en el taller o en los depósitos. Entonces es muy difícil a veces identificar estos componentes. En la información solemos encontrar un código SMD que puede ser de uno o más caracteres. Miren, yo acá le voy a mostrar una identificación de componente que arbitrariamente un fabricante X trabaja sobre alguno de sus productos. ¿Ven? Acá usted tiene una codificación completa. Todo este número que usted está visualizando acá es una codificación específica, y fíjense cómo le va dando un significado específico a cada componente. Estos 3 caracteres son la familia de productos, ¿sí? Estos otros 2 caracteres hacen referencia a la densidad del dispositivo. Esta letra hace referencia a la revisión, y así cada sigla que usted ve se puede encontrar con algún tipo de identificación. Acá el tipo de package, o sea, el empaquetamiento físico, ¿sí? A esos empaquetamientos físicos que yo le hablaba de los componentes de montaje superficial, que también conviene que usted los tenga a mano para poder saber lo que pasa. Bueno, acá distintos, como ven, cada letrita puede significar algo. Esto no es así de complejo para todos. En algunos componentes usted se va a encontrar con información un poco más simplificada. En este caso, en el caso de este fabricante en particular, bueno, puede tener algún requerimiento específico para poder identificar componentes que forman parte de los elementos que él está vendiendo al mercado, y bueno, por ahí necesita alguna identificación importante. Pero es importante que usted recuerde que existen lo que se conocen como los catálogos web de identificación de componentes. Acá yo le voy a ir mostrando algunos. Cuando usted, por ejemplo, arranca, vamos a centrar un poquito la imagen, ahí está, para que se vea bien. Cuando usted, por ejemplo, va a buscar algún tipo de componente, yo acá le estoy mostrando algunos de los sitios en línea, porque usted tiene algunos sitios de identificación de componentes de montaje superficial en línea. Entonces, por ejemplo, lo único que hace es mirar la codificación. Generalmente hay algunos componentes que empiezan con una letra o con un número. Si por ejemplo usted tiene un número en particular, acá puede ver cómo el sistema le va mostrando el código. Por ejemplo, usted primero selecciona, si empieza por una letra del código, selecciona la letra, y acá usted puede ver los distintos tipos de variaciones que hay en este catálogo en línea, ¿no es cierto? Puede encontrar desde el P al P0, P01, P02, P03, distintos tipos de componentes, ¿sí? Hay veces que también le hace referencia a lo que es el package o la forma física de fabricación, y bueno, y acá le está diciendo qué tipo de componente es, en este caso un diodo Schottky, ¿sí? O acá un varicap, por ejemplo, ahí le voy mostrando un varicap, ¿no es cierto? Un Schottky, un diodo dual, y así, cada un MOSFET, y en general, junto con las características se le dan, junto con el tipo de componente electrónico, le dan las características funcionales, ¿no es cierto? Este MOSFET trabaja a 0,5 A con un máximo de 0,5 A y soporta 12 volts, ¿sí? Y bueno, tenemos todas esas características acá, un transistor, ¿ven? Un PNP de 150 volts, 600 mA. Bueno, y así, cada componente, de tal manera que en general estos catálogos en línea facilitan mucho
la identificación de componentes. ¿Ve? Acá, por ejemplo, cuando usted no sabe cómo es la forma física del componente, también puede recurrir a esto como para poder visualizar y le da un esquema como para que usted tenga una idea cómo está distribuido el componente desde el punto de vista físico. ¿Sí? Estas tablas, como yo le digo, son muy importantes desde el punto de vista práctico. Le voy a mostrar otro manual más. Acá tenemos otro manual, ¿no es cierto? Este es un muy famoso, smanuals.com, en donde usted también acá puede buscar los componentes dependiendo de cómo empiezan las siglas que lo identifican, de tal manera que, por ejemplo, yo voy a hacer clic en cualquiera, usted entra y puede visualizar, ¿no es cierto?, toda la información de esos componentes, y mire, tiene la posibilidad de ver el código SMD con el que se identifica el tipo de package, y ahí usted, pues, si no hiciera una ampliación, ahí estaría viendo una muestra fotográfica del package. ¿Sí? El dispositivo, el nombre del dispositivo, las siglas del fabricante, esta es la columna del fabricante que entrega ese componente, y el tipo de componente. Y si necesita, por ejemplo, más información, puede descargar el datasheet, que ahí usted tiene que, como si ya está en este curso, tiene ya una idea concreta de lo que es el datasheet, porque ya hemos hablado de la hoja técnica que el fabricante libera por cada componente que usted tiene. Bueno, entonces esto es a veces puede ser difícil, pero también, a pesar de que nosotros tenemos estos elementos en línea que pueden llegar a facilitarnos muchas veces la identificación, también contamos con libros, es decir, con libros que nos van a con libros que nosotros podemos adquirir en internet para poder encontrarnos con toda la información que necesitamos. ¿Sí? Creo que tenía un libro aquí, sí, acá tengo un libro como para que usted pueda visualizarlo. Ahí, SMD Codes. ¿Ven? Hay libros de tipo enciclopédico, en donde usted se va a encontrar con información. Generalmente casi todos traen una pequeña introducción, abreviaturas que se usan en el libro, y en base al código de componente usted puede ir y buscar, ¿no es cierto?, el código de componente, como le digo, que a veces es numérico, alfanumérico, y mezcla siglas, elementos, de tal manera que cuando el fabricante libera esa información, hay algunas editoriales que lo que hacen es ir recopilando la información de cada uno de los componentes electrónicos para que usted pueda identificarlos fácilmente. ¿Ven? Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos ver el código de un componente, la infraestructura, ¿no es cierto? Miren, todas las características físicas y la identificación del componente, de tal manera que nosotros tenemos mucha información disponible. Acá le estoy mostrando otro tipo de catálogo que solemos usar mucho los reparadores técnicos para poder encontrar la información de los componentes. Este es uno que se llama The Remino System y es bastante interesante, ¿sí? Y si no me equivoco mal, tenía otro que a mí me gusta mucho, el Turuta, el manual Turuta, que es un manual muy completo, es inmenso, mire, tiene alrededor de 5.871 páginas. A ver, le voy a poner acá en pantalla para que usted pueda visualizarlo, ¿sí? Ahí, tiene 6.000 páginas prácticamente. Sale todos los años. Obviamente hay que comprarlo cada tanto. En estos momentos, bueno, por ahí me falta actualizarlo, pero en general tiene muchísima información. Tiene una muy buena introducción en donde usted puede ver una gran cantidad de información. Se le especifican algunas cosas como para que usted las tenga en claro. Y bueno, se aprende mucho leyendo estos manuales, ¿no es cierto?, para después visualizar cada uno de los componentes. Y bueno, fíjense que normalmente el sistema lo que hace es colocarlos a los componentes, dividirlos por distintos tipos de secciones, como para que usted vaya
vaya visualizando los componentes y pueda hacer una identificación bien rápida, porque como le digo, se imagina la cantidad de componentes referenciados en un manual de 6.000 páginas. Es todo un manual técnico con todos los componentes, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí usted tiene la información práctica y también un resumen, como puede ver, de la forma física que asumen estos componentes cuando nosotros los miramos, ¿sí? Por eso está bueno que usted toda esta información la pueda visualizar. Hay veces es posible que varios fabricantes coloquen para el mismo dispositivo códigos diferentes, entonces por eso también estos manuales nos dan una información bastante fidedigna, porque hay veces que nosotros necesitamos encontrar algún tipo de reemplazo y el reemplazo no lo encontramos en el original, o a lo mejor los locales electrónicos que usted visita no tienen el original, de tal manera que hay que buscar un reemplazo, pero el reemplazo puede tener un código diferente, de tal manera que bueno, también está bueno hacer esta referencia. Muchas veces el técnico se ve aliviado cuando accede al sistema de catalogación en línea, porque también los sistemas de catalogación en línea son un poco más básicos que la información que usted puede encontrar en los manuales o en los catálogos PDF, pero bueno, tiene la característica de que son más fáciles de acceder, de tal manera que es menos dura la información. Hay veces que usted para poder reconocer un circuito tiene que invertir entre 7, 8 o 10 horas nada más que en investigación. Por eso es importante que cuente con una buena base de datos de información. La gente por ahí tiene la fantasía de que el técnico hace todo haciendo clic y de manera muy rápida. Bueno, sí, eso es cierto a medias, ¿sí? Puede ser que algún profesor por ahí le dé esa falsa ilusión, pero en realidad hay en general detrás de una reparación electrónica hay un gran trabajo de investigación cuando nosotros estamos tratando de identificar estos componentes. Vamos a seguir con los slides. Esto es como para que usted sepa que en general siempre vamos a trabajar con más de un catálogo web y en general también con más de un catálogo en PDF para poder encontrar la información. A veces nos vamos a encontrar con algunos casos que son fáciles y otros que no lo son tanto. Acá yo le estoy mostrando, por ejemplo, una referencia que hace un esquemático de un componente electrónico que está referenciado para una placa, ¿sí? Bueno, cuando tenemos suerte, cuando los técnicos tenemos suerte, el fabricante en el esquemático o en la referencia del componente no solamente nos va a poner mucha información. Acá, por ejemplo, usted puede ver que estamos hablando de una resistencia, ¿no es cierto? Esta resistencia, fíjese que el fabricante nos ha puesto a qué línea de alimentación está asociada, de tal manera en paralelo, ¿sí? De tal manera que tenemos una referencia de la línea de alimentación en la que se está referenciando. Nos ha puesto el número de identificación para poder encontrarlo dentro de la placa real, o sea que lo tenemos que buscar como la resistencia 2301. Nos está poniendo el valor porque probablemente esa resistencia o no tiene referencia o la referencia puede ser muy chiquitita o depende del tamaño que tenga esta resistencia, pero fíjense, nos pone el valor de 511K, que significa 511.000 ohms, ¿sí? La tolerancia del 1%, el poder de disipación que tiene, como para que nosotros sepamos de qué está hecha, MF significa metal film, y el tamaño, bueno, acá hay esto es importante que nosotros lo entendamos. Existen dos tipos o sistemas de medida para hacer referencia al tamaño de los componentes SMD. Por un lado está lo que se llama el sistema imperial y el sistema métrico.
las unidades básicas del sistema imperial son el pie, la libra y el segundo, mientras que las unidades básicas del sistema métrico son el metro, el kilogramo y el segundo, y posteriormente se agregó también el amperio. Dependiendo del esquemático que nosotros estemos trabajando, algunos componentes vienen identificados en tamaño con el sistema imperial de medida o con el sistema métrico. Yo acá le voy a mostrar unas tablas de conversión que conviene que usted tenga, pero también son públicas, están todas en internet. Acá yo le muestro la primera, que es cuando usted necesita saber físicamente, ¿no es cierto?, o hacer una conversión entre el sistema imperial. Como usted puede ver acá en la tabla, nosotros tenemos la medida imperial, la medida métrica, y las dimensiones en pulgadas y las dimensiones en milímetros, de tal manera que tenemos todos los datos acá. Todo esto es el sistema de medidas imperial, que se suele usar en los esquemáticos cuando se hace referencia a componentes. Acá usted tiene el sistema métrico en conversión, o sea que el 01005 en sistema imperial corresponde al 0402 del sistema métrico, y las dimensiones en milímetros serían de 0,4 por 0,2, ¿sí? De ahí la codificación que usted está viendo aquí, ¿se entiende? De tal manera que cuando queremos saber, por ejemplo, por el tema del tamaño, bueno, ahí también tenemos estas referencias. En general se usa o esta tabla, en general los esquemáticos hacen referencia a esta tabla, que es un poco más simple, y que en general yo le aconsejo que la tenga siempre presente cuando está haciendo reparaciones, ¿sí? Porque ve, acá tiene una referencia directa del método imperial y el métrico para hacer referencia a los tamaños, Esto nos puede servir muy bien. Entonces, cuando usted vea un número, ¿no es cierto?, de identificación, ahí lo puede ver. Para los casos en donde estas tablas, por ejemplo, no le sirven, es decir, no le sirvió ni esta tabla ni esta otra, bueno, tenemos la posibilidad de usar lo que se llaman los sistemas de calculadora. Ahí le voy a arrancar un sistema de calculadora en línea, donde usted puede poner, por ejemplo, un tamaño en centímetros, ¿no es cierto?, y convertirlo diciéndole en qué quiere convertirlo, en pulgadas, en pies o en lo que sea. Hace un cálculo y el sistema le va a decir a cuánto equivale, ¿no es cierto? 10 centímetros equivalen a 3,937 pulgadas, ¿sí? De tal manera que usted puede hacer la conversión rápida con estos sistemas. Bueno, esto en los casos sencillos, ¿no?, en donde usted tiene condensada toda la información, pero después, como yo les decía, nos encontramos con casos un poco más complicados. ¿Por qué? Y bueno, porque el fabricante a veces no es tan transparente como nosotros quisiéramos, ¿sí? Este es un caso tipo promedio, casi siempre se va a encontrar con estas dificultades. Acá, por ejemplo, se está haciendo referencia a un capacitor, como usted puede ver visualmente, ¿no es cierto? Un capacitor no polarizado. Acá está conectado a tierra, ¿no es cierto?, el terminal 1 con el terminal 2, y bueno, tiene varias referencias que están buenas. Primero, la identificación para que usted pueda reconocerlo en el esquemático y en la placa, ¿sí? Es el capacitor 661, y después viene toda esta codificación que es un poco difícil de visualizar, pero miren, acá usted tiene la unidad de capacidad en microfaradios, ¿sí? O sea que este es un capacitor de 0,1 microfaradios y que está preparado para trabajar en 16 volts, ¿sí? Hay una referencia a un número, ¿no es cierto?, 0402, que es el tamaño métrico en centímetros o en imperial de pulgadas. Esto hay que visualizarlo, ¿no es cierto? Pero esto en principio sería el tamaño del componente, y hay un código remanente que viene detrás de los volts, que es el 4Z, que quizá puede estar identificando el fabricante. Por eso yo le he puesto esta referencia así en signo de pregunta. ¿Será el código del fabricante? Bueno, acá ¿qué nos queda? Si nosotros tuviéramos que buscarlo, tenemos que buscarlo en internet, y lo vamos a buscar, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda en Codebook de PDF, ¿sí? Tenemos un manual, vamos a hacer la búsqueda en el manual. Acá yo le pongo la identificación de la búsqueda, ahí lo vamos a buscar, vamos a traer al
frente, ahí está. ¿Ve? Entonces buscamos en el codebook, buscamos el número 4, como usted puede visualizar aquí en pantalla, buscamos el número 4, después buscamos el 4Z, identificamos al componente, el manual en línea me dice que es un package de tipo SOT23, el SOT23 corresponde a esto, y en la descripción me está diciendo que es un diodo varicap, o sea que no es el componente, porque nosotros tenemos nosotros hemos visto en el esquemático que es un capacitor, de tal manera que bueno, acá usted puede visualizar que empezamos a rebotar de a poquito. Si esto lo vemos en la página web, vamos al SMD Code, acá ven, entonces buscamos el 4, es la misma información, nada más que aparecía en el slide, yo le pongo el 4Z, fíjense acá vemos el 4Z y vemos toda la información que nos está indicando el elemento, ¿sí? Entonces ahí vemos que es un diodo varicap. Bueno, el SOT23 no coincide con lo que nosotros, es decir que en este caso el 4Z no es de este fabricante en particular, ¿sí? Podemos seguir investigando, obviamente vamos a seguir investigando, y acá vamos a buscar en línea en otro componente, vamos a buscar el SMD Code, ¿sí? En donde nosotros vamos a buscar el 4, acá llegamos a la columna de 4, buscamos la columna 4Z, vamos a la columna Z, buscamos Z4, abrimos Z4 y bueno, y acá podemos visualizar también si nosotros miramos la columna, vamos a ver que corresponden a componentes de tipo Zener. Hasta ahí, estas son las columnas de Z4, ¿sí? Porque acá tenemos Z4 menos, Z4P, o sea que nosotros investigamos estas columnas, ¿sí? Estamos viendo Z4, 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 todas Z4, y acá las distintas formas que han asumido para estos fabricantes identificados en este sitio web en línea, ¿sí? Como ven, son todas formatos diferentes, no son package diferentes, el dispositivo no está referenciado, los fabricantes no son los que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque todos son Zener diodo, diodo Zener, un transistor NPN más PNP, y el resto Zener diodo. No nos sirve ninguno, es decir, hasta acá no podemos encontrar una identificación, tendríamos que seguir buscando, y bueno, tendríamos que ir a un manual PDF, ¿no es cierto?, grande, como para poder hacer una identificación de este componente en particular. Como le digo, es así, este es el trabajo de investigación que vamos haciendo. Y acá, bueno, tenemos otro caso que yo le pongo que se considera un poco difícil. El otro, con un poquito de trabajo, quizá probablemente vamos a llegar a la respuesta para poder entender quién es el fabricante, dónde está y qué características internas tiene ese componente, si es que lo necesitamos, ¿no? Si no, tendremos que buscar algún componente equivalente para reemplazarlo. Acá tenemos otro, ¿no es cierto? También un capacitor en donde el fabricante lo ha podido identificar como el 496. Acá pone los nombres, el posible nombre del fabricante. Fíjese que acá la identificación de la capacidad y el voltaje a la que trabaja este capacitor es diferente a la que, y la forma en que está mostrado, o ha sido mostrado en este esquemático, es diferente al que vimos recién. En este caso un microfaradio a 16 volts, y puede ser que este sea el código interno del fabricante o alguna identificación específica a la que se aplica a este componente, que nosotros estamos visualizando. Acá, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, nosotros tendríamos que tratar de identificar
en internet, por ejemplo, podemos buscar capacitor SSD para poder tratar o hacer primero una aproximación y tratar de saber qué es lo que estamos trabajando, que acá yo lo hice como para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Y qué ocurre en internet? Bueno, en internet, al momento en que yo hice este slide para el curso, bueno, me salió un posible fabricante, Cornell Dubilier, ¿sí? Que se dedica a la fabricación de capacitores, o sea que es posible, puede ser que sea, como estoy buscando un capacitor, bueno, este fabricante se dedica a la fabricación de capacitores. Entonces hice una investigación un poquito. Esto fue la obtención de la imagen de Google, o la primera información de Google. Después yo intenté buscar un poquito más con respecto a ese capacitor en particular, y lo que hice fue traer, ven, ahí yo busqué un datasheet, de tal manera que identifiqué un PDF que hace referencia a ese componente de ese fabricante de capacitores, y finalmente traje el datasheet para tratar de ver si ese componente era o no era, que lamentablemente, como usted puede visualizar, no tiene nada que ver con un componente de montaje superficial y no es lo que yo estoy buscando. Sí, bueno, esto le va a suceder muchas veces. A veces es importante que usted, con este slide vamos terminando la charla de hoy, ¿no es cierto?, que más bien ha sido una aproximación para que usted tenga en claro cómo son los componentes. Yo no tengo problema si después usted necesita saber cuáles son los componentes. Yo, miren, los PDF que yo uso son el Codebook, el Remino System y Turuta. Son los que yo uso principalmente, estos tres que usted ve aquí que están referenciados, y el Turuta lo voy cada tanto, lo voy renovando. Tengo por ahí uno más nuevo, pero no lo traje para esta charla. Pero bueno, ahí usted tiene, esos son los manuales con los que yo me suelo manejar. Por supuesto que esto a veces puede ser muy frustrante, por eso es importante que usted recuerde, ¿no es cierto?, que esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho trabajo para poder encontrar la información. Y esto es simplemente, yo le aconsejo como ejercicio primario, que tome una motherboard, que identifique un componente y que busque el esquemático de la motherboard y vaya recolectando información de ese componente para poder saber cuál es la medida, el voltaje adecuado, cuál es su funcionalidad específica, bueno, para poder ir tomando un poquito de vuelo con respecto a cómo se busca información. Esto es trabajo de investigación pura, ¿sí? Hay veces que nosotros podemos encontrar casos fáciles, bastante frecuente, pero hay un buen porcentaje, no le puedo decir una estadística porque no la llevo, pero hay un porcentaje bastante elevado de casos en donde la investigación se puede volver a tornar muy frustrante, y a veces una placa puede llegar a quedar ahí incluso varias semanas antes de que usted pueda encontrar la información necesaria como para empezar a investigarla, ¿sí? Bueno, con esto cerramos la charla. Espero que no haya sido demasiado pesada, y que le haya podido mostrar por lo menos en un panorama bien amplio cómo nosotros hacemos la investigación de componentes SMD. Nos vemos en la próxima.